Bien, hermanos, Dios les guarda a cada uno. Vamos a revisar la aplicación de la predicación del domingo. Hicimos una pausa en la expositiva de Efesios para predicar este tema, este sermón, predicación, nuestro Dios de toda consolación. El texto, segunda a los Corintios 1, capítulos, capítulo 1, versos 3 al 11. Y bueno, vamos a recordar el primer punto ahora y vamos a ir desarrollándolo así. Después van a intervenir también Patricio y Sergio. El punto número uno, nuestro Dios y Padre de toda consolación. Bueno, se parece un poco al título, ¿no? Pero tiene que ver con lo que dice el verso 3 en específico, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Recordaba yo ahí lo dicho a los Efesios, ¿no? En la introducción también, donde es la misma expresión en el griego, entiendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es básicamente lo mismo, pero la razón es distinta, ¿no? La motivación por la cual Pablo bendice al Señor, elogia al Señor, es porque está enfatizando esto que va a desarrollar posteriormente. Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y eso es fundamental en esta enseñanza, ¿no? Porque es precisamente Dios la fuente de consuelo, es Dios la fuente de misericordia. Él es quien provee esto, no es una producción propia, no es algo que nosotros los seres humanos podamos generar, sino que es Dios la fuente inagotable de misericordia y de consolación. Algunos conceptos sobre la misericordia, ¿no? La misericordia de Dios es evidente cada vez que Dios retrasa su castigo, incluso cuando su pueblo está perdido en pecado. Eso lo vemos nosotros prácticamente durante toda la Biblia y también lo vemos muchas veces en nuestras propias experiencias. Y Dios de toda consolación, ¿no? Eso es, nosotros lo entendemos así, es bastante amplio, es absoluto, ¿no? Es de toda consolación. Y ahora, desde el verso 4 en adelante, la primera afirmación de Pablo al respecto es: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es decir, el Dios de toda consolación es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No de manera específica en algunas, sino que en todas. Y ustedes, hermanos, tienen que pensar de manera práctica hoy día, a la luz de este tema, ¿no? Que es algo que todos pasamos. ¿Quién no ha sufrido en la vida y quién no va a sufrir también? Eso es parte de la experiencia humana y también es parte de la experiencia cristiana. Sí, es parte de la experiencia cristiana porque si bien no es lo que el tema está tratando, hay otros pasajes para hablar de eso. Dios va purificándonos a través de la escuela del dolor, a través de la escuela del sufrimiento. Aquí nos está hablando de cómo Dios trae ese consuelo, ¿no? Y ese consuelo es particular, no es un sucedáneo. Entendemos todo ese término, ¿no? El sucedáneo es una imitación de algo. El sucedáneo del limón, ¿no? Que nos venden envasado, es un sucedáneo, pero no llega a ser el producto original. Hoy día el mundo nos ofrece muchos sucedáneos de consuelo, ¿sí? Generalmente tienen que ver con que nos cautivan nuestra mente para sacarnos de nuestros problemas o de nuestras dificultades. Y hoy día, bueno, con algo de dinero tal vez o quizás de imaginación, eh, hay muchos sucedáneos de consuelo, de evadirse de la realidad, pero el único que puede darnos un consuelo efectivo eh, es Dios, ¿sí? El único que puede dar un consuelo efectivo, que no es un sucedáneo, es Dios. Él va a poner, como decíamos el domingo, fortaleza en nuestro corazón. ¿Para qué? Para enfrentar nuestras pruebas y para triunfar sobre ellas, ¿sí? Sin ser triunfalistas, ¿no? Pero es Dios quien provee de ese consuelo eh, y nos da la fuerza, no solo la fuerza, sino también la sabiduría, la inteligencia para poder enfrentar los momentos difíciles, la prudencia también, que a veces es un asunto en el cual solemos fallar mucho nosotros los creyentes. Esta idea es importante. Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias. Lo que vimos el domingo, traer consuelo,
y lo hace a través de agentes ordinarios, ¿no? Agentes comunes y corrientes. Pablo dice, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, otra vez, ¿no? Cualquier tipo de aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pablo se ve a sí mismo, ¿no? Y a sus compañeros como el vehículo para llevar consuelo a los corintios. Y ese consuelo es experimental, es en base a la experiencia. No es solo algo teórico lo que Pablo está ofreciendo, sino que él dice que eh, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo que eh, nosotros mismos somos consolados por Dios. Note ahí también que está hablando en presente, ¿no? Somos consolados, porque no está hablando de que fueron consolados en el pasado, sino que en el presente Pablo estaba siendo consolado por Dios y él tenía la certeza de que él también podía consolar a los corintios. Em, a mí me gustó mucho la ilustración de Hechos, capítulo 14 versos 19 y 22, cuando Pablo recibe consuelo por parte de los discípulos, ¿no? Se los voy a leer nuevamente para que lo recordemos, o si alguien no pudo estar el día domingo. Hechos 14, 19, 22 dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Así quedó Pablo, ¿no? En medio de esta prueba. O sea, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que esto es una prueba. Pablo literalmente quedó como muerto, o sea, fue tan duro el apedreamiento que él sufrió que quedó como muerto. Verso 20 dice, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. No hay muchos más detalles allí, ¿no? De qué fue lo que pasó, pero el hecho concreto es que los discípulos rodearon y Pablo se levantó y entró a la ciudad. Eso yo veo ahí, iglesia, una manifestación de consuelo en favor de Pablo, protagonizada por los discípulos. Eso de paso nos enseña que todos necesitamos consuelo. A veces el liderazgo provee una falsa sensación de que el líder, el pastor, no requiere consuelo. Y eso obviamente no es así. El pastor, obispo, ocupan así como para hablar de un grado mayor, pero no hay ese grado bíblicamente. Obispo, pastor, anciano es lo mismo desde la escritura. Pero supongamos que existiera un grado mayor de obispo, todos, el obispo, el pastor, el anciano, también somos seres humanos proclives, ¿no? a debilidades, a pruebas, y también necesitamos consuelo. Tal vez no al estilo de Pablo de quedar como muertos apedreados, ¿no? Pero sí hay situaciones difíciles y esto nos pone a todos en el mismo escenario. O sea, el pastor y el resto de la congregación somos susceptibles de vivir momentos difíciles, por lo tanto vamos a requerir consuelo. Amén. Y, y eso debemos obviamente nosotros eh, no ocultar eso, sino que seamos, por decirlo de un modo bien práctico, seamos seres humanos, ¿sí? Seamos seres humanos, somos seres humanos en la fe, pero seguimos siendo seres humanos y eso no lo podemos desconocer. Eh, bueno, después yo les decía en el verso 21 y 22 la actitud de Pablo, ¿no? Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, es decir, el mismo lugar donde lo habían maltratado y dejado casi muerto, Pablo vuelve, ¿no? Por sobre su seguridad personal, él privilegia el avance del reino de Dios. Y de vuelta, ¿no? Una vez de haber pasado por esta situación tan al límite, Pablo fortalece los ánimos de los discípulos y los exhorta a que perseveren en la fe, diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es la idea también de nuestro pasaje. En el reino de Dios no nos exime de tribulación. De hecho, Pablo acá lo está diciendo, ¿no? Muchas tribulaciones son las que vamos a vivir como creyentes y tal como veremos en el punto más adelante, Dios también va a darnos consuelo en medio de esas tribulaciones. Pero es Dios. Creo que ese es el punto principal del punto número uno, valga la redundancia. Es Dios quien nos consuela. Es Dios que nos consuela y al menos en este pasaje Dios da cuenta de que Pablo mismo puede ser el vehículo para eso
y tal vez también nosotros, ¿no? Podamos ser vehículos para traer consuelo a hermanos que están sufriendo, pasándolo mal, pero no en base a, no en base a a lo que nosotros generamos, sino a que Dios, es Dios el que es el Padre, el Dios de toda consolación. Dejo también ahora a mis hermanos para que intervengan. Buenas noches, hermanos. Sí, yo pensaba obviamente en los sufrimientos que nos toca vivir producto de que estamos en este mundo, ¿cierto? Debemos recordar estas palabras en todo tiempo y recordar que en Dios tenemos consuelo. Para nosotros los creyentes, en cualquier situación difícil, en sufrimiento, en prueba, ninguno de nosotros que somos hijos del Señor y decimos conocerle, podríamos decir que no hay consuelo, que no hay consuelo ante alguna circunstancia, por muy dura que ésta sea, ¿cierto? El estar sufriendo jamás va a ser una excusa para apartarnos del Señor, que me ha tocado verlo en alguna oportunidad, que el sufrimiento ha terminado apartando a personas del Señor y, y eso no es lo que el Señor quiere, ¿cierto? Estoy seguro que en medio del sufrimiento lo que Dios quiere es que nosotros no nos apartemos de Él, sino que todo lo contrario, que nos aferremos a Él, ¿cierto? Y que le podamos conocer, que podamos conocer ese lado del Señor, como, como el Dios que consuela, ¿cierto? El consolador, ¿cierto? Que podamos experimentar su consuelo. Y también en estos versículos yo puedo ver la intención de Dios, ¿cierto? Dios quiere que nosotros nos amemos, ¿cierto? Nos consolemos, ¿cierto? Y eso consuelo, ese consolarse unos a otros dice relación con amarse unos a otros, ¿cierto? Que seamos misericordiosos unos con otros también, ¿cierto? Y que hay un propósito detrás de cada sufrimiento, cosas que quizás Dios quiera, no sé, cambiar en nosotros, ¿cierto? Cosas que Dios quiera tratar con cada uno de nosotros, cosas personales, ¿cierto? Pero también hay un propósito que tiene que ver con mi prójimo, ¿cierto? Y como aplicación con mi iglesia local y que tiene que ver con el consuelo mutuo entre hermanos, ¿cierto? El punto es que el Señor, ¿cierto? En el Señor el sufrimiento no es al azar, no es azaroso, sino que tiene propósito. Y el hecho de que tenga propósito, eso también tiene que traer consuelo a mi vida en cualquier circunstancia. Recordar esto siempre, que si estoy sufriendo, no es al azar, no estoy sufriendo solo. El Señor se hace partícipe de sufrimiento y disponerme para que Él me consuele. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Respecto a este primer punto, es importante que no nos confundamos, ¿cierto?, con estos términos entre lo que es la consolación y la solución de los problemas, porque no es que el Señor nos consuele y nuestros problemas van a ser todos solucionados, sino que en medio de las dificultades pueden seguir los mismos problemas, pero aún así vamos a ser consolados por el Señor. Recuerdo en algunas ocasiones escuchar que personas dicen, bueno, pero esta persona va a la iglesia, por qué le pasa esto? ¿Por qué tiene estos problemas? Y es que nosotros estamos inmersos en este mundo y el Señor tiene todo bajo control, y algo que a nosotros no se nos puede olvidar. Recuerdo hace unos buenos años atrás conversaba con una persona que me contaba algunos de sus problemas y ahí estábamos conversando. Y yo le preguntaba en qué se refugiaba. Es una persona creyente. Y me pasaba esto lo que decía hace un momento el pastor, que buscaba como un sucedáneo, buscaba otros pasatiempos, buscaba otras opciones y bueno, yo le decía al final que nuestro refugio debe ser siempre Cristo, que debe ser siempre nuestra primera opción, no la última. Entonces este punto también nos enseña que podemos acercarnos a Dios de una forma cercana, de una forma íntima, a poder confiar en su amor, en su misericordia y que Él nos va a consolar. Podemos acudir nosotros confiadamente con nuestras necesidades, con a veces sentirnos solos, pero aún así Él va a estar con nosotros. Todos sabemos que la vida está llena de altibajos, que hay situaciones que quisiéramos no estar pasando, pero aún así no estamos solos. Y algo que es muy importante y que cada uno recordemos de que Dios está a nuestro lado. Finalmente, y muy importante también en este punto 4 o sea, en este versículo 4 perdón, es que se nos llama también a ser empáticos con los demás
y también nosotros a mostrar nuestra disposición en apoyar y en ayudar a nuestro prójimo cuando esté pasando por momentos difíciles. Así que eso, iglesia. Amén. Gracias, hermanos. El punto 2, sufrimiento para manifestar consolación. Acá tiene que ver más con el punto de Pablo, en este caso siendo vehículo, ¿no? Para traer consuelo. Si bien en el versículo anterior también se habla de eso, pero acá se enfatiza más, y esto está entre los versículos 5 al 7. El 5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, note eso, en abundancia, Pablo sufría en abundancia, dábamos algunos pasajes que daban cuenta de eso, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. O sea, hay un sufrimiento que es abundante, pero también hay un consuelo que es abundante por medio de Cristo. Esto nos hace pensar y meditar en que obviamente no es para todos este consuelo por medio de Cristo. Ahí también tenemos que tener cuidado con ofrecer nosotros, a veces tal vez con una buena intención, ofrecerle a las personas incrédulas, a las personas no creyentes, garantías que solo son para los creyentes. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno escucha una experiencia de una persona no creyente que está en una situación difícil y obviamente que uno empatiza con eso, pero yo no le podría decir, por ejemplo, a alguien que está viviendo un duelo o alguien que está enfrentando una enfermedad terminal, bueno, Jesucristo te va a consolar en medio de esa situación. Porque el consuelo del cual nos está hablando la Biblia puede sonar un poco exclusivista lo que estoy diciendo, pero es así. Emana de la gracia del Señor, emana de lo que estamos hablando en Efesios también, de la unión en Cristo. Ese consuelo, por lo tanto, no es un consuelo universal, sino que es un consuelo que experimentan los que están en la fe en Cristo. ¿Sí? Y bueno, acá obviamente tiene mucho más, se reduce mucho más porque Pablo dice que Él es el vehículo que trae consuelo. Ahora, probablemente a nosotros nos tocará ser vehículo para traer consuelo también. Y obviamente que si yo no soy parte del cuerpo de Cristo, si yo soy una persona que no cree, no voy a poder recibir ese consuelo, ¿se dan cuenta? Entonces ahí también tenemos una aplicación práctica, ¿no? Tengamos mucho cuidado con ofrecer garantías o promesas que nos hace la palabra que son de manera exclusiva para el pueblo, para la iglesia de Cristo, a personas que no lo son. Entonces, podemos hablar de ciertas cosas más generales, obviamente, con una persona incrédula, y de ahí nuestra necesidad, ¿no? de siempre tratar de llevar a las personas al Evangelio, cuando tenemos la oportunidad, y no, porque esto, hermanos, es de todos los días. Cuando alguien habla con una persona no creyente, evangélico sobre todo, eh, hablándole como si esa persona fuese creyente, ¿no? Pero esa persona no está en la fe, esa persona no ha nacido de nuevo, esa persona requiere que tú le hables del Evangelio, obviamente también empatizando con su dolor, pero lo primero es eso, que esa persona pueda entender su situación a la luz de lo que Dios enseña. En lo referente a nosotros, cuidarnos mucho de pronto ofrecer, como les decía yo antes, garantías que son solo para los creyentes. Eso me parece que no lo dije el día domingo, o lo dije, pero lo dije de manera más superficial. Hablando de los sufrimientos de Cristo, ¿no? Son aquellos que vienen a nosotros en el buen tránsito del camino de la fe. No en el perfecto tránsito, porque tú no eres perfecto, yo tampoco lo soy. eh, eh, entonces, no es que, bueno, el Señor me va a consolar si yo estoy en los sufrimientos de Cristo. Eso significa que yo camino perfectamente, no. No hay cristiano, no ha habido cristiano en estos 2000 años de iglesia que camine perfectamente, solo Jesucristo. El resto, todo el resto de nosotros caminamos con imperfecciones, con tropiezos, pero sí un buen transitar, eso sí, un transitar consistente, un transitar que pueda ser, en cierto sentido, como le dice Pablo a Timoteo, irreprochable, ¿no? Eso sí podemos hacerlo, eso sí podemos intentarlo, en esa dirección sí podemos vivir. Entonces, esos son los sufrimientos de Cristo que nosotros padecemos. No es que nos vamos a inmolar o vamos a ir a la cruz, no tiene que ver con eso, tiene que ver con los dolores, con los sufrimientos, los padecimientos que vienen producto de estar en el camino de la fe y sufriendo como cristiano. Porque, por ejemplo, yo podría estar hoy día en una situación compleja o difícil con mi esposa.
Entonces, yo voy a determinar un buen sufrir en este sentido. Sería obviamente eh, yo ponerme bajo lo que Dios me ordena al respecto y ahí voy a estar haciendo un buen tránsito. Pero, por ejemplo, si yo decidiera, no, voy a tomar una decisión, por ejemplo, de separarme de mi esposa, de irme de la casa o cosas de ese tipo que no debiesen ser lo que nosotros hacemos como creyentes. Entonces, si yo actúo de esa manera, obviamente no estoy dando cuenta de un buen transitar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo como esposo, voy a luchar o como padre de familia por mi familia? Bueno, obviamente persistiendo y sometiendo mi voluntad carnal, humana, a la voluntad de Dios. Porque yo creo que acá todos conocemos cuál es la voluntad de Dios respecto de ser marido, de ser padre. Eso está muy claro. Hay pocas dudas. Entonces yo voy a someter mi voluntad carnal, lo que yo quisiera hacer según la carne, a lo que Dios me ha ordenado. Eso podría ser un buen ejemplo, ¿no? De un buen transitar. Y en esa decisión sabia que yo estoy sometiendo mi carne a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ordena, Dios va a traer consuelo. Dios va a traer, si yo soy un creyente y me estoy comportando como un creyente, Dios va a traer consuelo sobre esa situación. Eso por citar un ejemplo, ¿no? Que podríamos pensar en muchos otros. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Es la misma idea que yo les enfatizaba antes. El verso 6: pero si somos atribulados es para consuelo y salvación de ustedes. Ahí vemos el propósito, ¿no? Si somos consolados es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también tuvimos. O sea, es decir, el apóstol Pablo dice, somos atribulados, pero esto tiene propósito, tiene un propósito, y es que nosotros también podamos traerle consuelo e incluso podemos llevarle la palabra del Evangelio, de la salvación, en medio de esas tribulaciones. Y ahí después es más específico, y si somos consolados, es para consuelo de ustedes, ¿sí? Entonces, Pablo experimenta ese consuelo y también ahora puede hablar de ese consuelo con propiedad. Y habla también al final de soportar las mismas aflicciones, ¿no? Obviamente los corintios no sufrían de manera idéntica a lo que pasó Pablo, pero sí sufrían. Podríamos decir nosotros los creyentes del siglo XXI no sufrimos como sufrían los creyentes de Corintio, pero sí sufrimos. Y la palabra nos está diciendo que podemos experimentar consuelo y podemos ser incluso vehículos de consuelos. No todos experimentamos los mismos dolores, no todos sufrimos de la misma manera. Recordemos que Dios hace uso también de estas experiencias y Dios también lo hace de manera sabia, ¿no? Probablemente el sufrimiento que Dios me va a poner a mí no va a ser igual al tuyo. Yo probablemente no esté capacitado para enfrentar un tipo de sufrimiento que a lo mejor tú sí estás, ¿sí? Por diferentes razones, ¿no? Ahí también se manifiesta la sabiduría de Dios. Y ciertamente, amados hermanos, Dios no va a poner más peso del que nosotros podemos soportar, ¿sí? Dios siempre va a ser Dios, que es Dios, un Dios eternamente sabio. Dios siempre va a permitir que solo carguemos lo que la gracia de Él operando en nosotros nos permite cargar y nada más. Eso también debe ser una garantía para nosotros. Tal vez a lo mejor hoy tú estás pasándolo mal. Yo no lo sé. Tal vez hoy día estás sufriendo. Tal vez hoy día estás en este periodo de dificultad. Pero Dios va a sabiamente no a cargarte más de lo que tú puedes. Dice que son copartícipes, ¿no? Copartícipes de los sufrimientos y del consuelo, el texto. Y eso también, otra vez, está resaltando, Iglesia, la misma realidad, como que está enfatizando lo mismo el apóstol Pablo, podríamos decir, desde distintos ángulos. Eh, Acá es el consuelo, también es importante, lo decía Patricio antes, es el consuelo de Dios, es el consuelo según Dios y no según nuestras expectativas. Yo podría pensar que Dios me va a traer consuelo de determinada forma en mi dolor. Pero Dios, que es infinitamente sabio, puede haber determinado traer ese consuelo de distinta manera a la que yo estaba esperando. Incluso por medios distintos a los que yo estaba esperando. Pero es Dios trayendo ese consuelo, ¿no?
y a lo mejor no se van a cumplir mis expectativas humanas, pero créame de que si nosotros recibimos ese consuelo de parte de Dios, nuestras expectativas debiesen ser sobrepasadas incluso en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestros dolores. Dios puede traer paz a aquel que está en duelo. Dios puede traer tranquilidad a aquel que está siendo presionado, a lo mejor en tu trabajo, viviendo tiempos difíciles a nivel familiar, no lo sé. Pero Dios puede traer esa paz interior, ¿no? Esa tranquilidad interior que nadie más puede dar. Podemos acudir, ¿cierto? A veces a tratamientos, a terapias, y claro, obviamente, según el caso, a veces pueden ayudar, pero lo que Dios hace en el corazón nuestro como creyentes es infinitamente superior a cualquier terapia o tratamiento, y debemos estar conscientes de eso, de que eh, su gracia y la manifestación de su gracia respecto del consuelo es mayor. Amén. Así que ese es un poco lo que quisiera enfatizar respecto de este punto 2. Amén. Amén, sí. Pensando ahora en los sufrimientos de Cristo o por la causa de Cristo, ¿cierto? Eso que nos toca enfrentar por estar perseverando. Bueno, la verdad es que nosotros sufrimos más veces por nuestra desobediencia, ¿cierto? Por nuestra causa que por la causa misma de Cristo. Eso debemos reconocerlo. Pero me quedé pensando en la disposición que tenemos que tener para sufrir, ¿cierto? Por servir al Señor. Ninguno de nosotros ha sido atribulado, ¿cierto? Como Pablo, pero en ocasiones nos vemos en situaciones adversas, sí, ¿cierto? O no sé, o que nos rechazan al predicarle a alguien, ¿cierto? O que se burlen de nuestra fe, o no sé, o ser presionados también en el trabajo, como bien decía el pastor, ¿cierto? Y ahí nos sentimos mal y ya no queremos experimentar eso otra vez, ¿cierto? Y no queremos a veces ni siquiera incomodarnos por la causa de Cristo, a veces ni en lo más mínimo. O sea, que no queremos pasar por eso otra vez. Y creo que debemos ser más intencionales o estar más dispuestos, ¿cierto? A incomodarnos por la causa de Cristo, a pasarla mal en ocasiones, porque nuestro Señor lo dijo también, porque en el mundo tendríamos aflicciones y eso no debemos olvidarnos, ¿cierto? Pero dice que también Él ha vencido al mundo. Entonces nos falta ese entendimiento o ese convencimiento que cuando estemos sufriendo no estamos solos, ¿cierto? Esa convicción, porque a veces en el sufrimiento nos sentimos solos y sin esperanza. Y nos escondemos, como bien decía en la predicación el pastor, nos escondemos, nos vamos para adentro. Pero la verdad es que el Señor está acompañándonos y siendo partícipe de nuestro sufrimiento, ¿cierto? Y que como dice el texto, si abundan los sufrimientos, también abundará el consuelo de Cristo, ¿cierto? Y esa debe ser nuestra convicción. Y yo pensando un poco, y yo debo transmitir también ese consuelo a los demás, ¿cierto? Así como ya a modo de aplicación, yo debo transmitir el consuelo que el Señor me está dando a los demás, a mis hermanos, mostrarle a los demás cómo se recibe el consuelo, ¿cierto? ¿Para qué? Para traer edificación a los demás. ¿Y cómo yo puedo transmitir eso? Bueno, básicamente perseverando en medio del dolor, siguiendo, no sé, en el servicio del Señor y sin apartarse, ¿cierto? Sin apartarse del camino en medio del dolor. Así yo puedo transmitir que el Señor me está consolando, ¿cierto? A mis hermanos y así mis hermanos y mi iglesia local, ¿cierto? Pueden ser muy edificados. Así que eso. Amén. Ya nuestro segundo punto, y ya como se ha venido hablando, es común que como cristianos enfrentemos dificultades, sufrimiento y esto no debe ser algo como que nos deba sorprender, pero también recordar que no estamos solos y que el Señor está con nosotros y que también nos consuela. Entonces, nosotros lo que debemos hacer en dificultades es refugiarnos a los pies de Cristo y darnos cuenta de que no estamos solos, de que Él también nos acompaña. Aunque enfrentamos aflicciones como cristianos, también tenemos abundante consuelo en el Señor. Nosotros debemos confiar en Él, buscar la ayuda también en la fortaleza y también, como ya se nos ha venido diciendo y enseñando, que también nosotros debemos consolar a otros. Y sé que de pronto es fácil decir, bueno, tenemos que mirar más allá de las circunstancias, pero aún así debemos hacerlo y recordar la palabra del Señor, recordar sus promesas,
recordar que estamos aquí de paso, que esto es solo un momento, solo un instante, y que nos espera una eternidad junto a Él. Terminando ya en este punto, y algo que hemos visto mucho en el devocional, y es que nuestra fe no se trata solamente de una relación vertical con Dios, sino que también una horizontal con nuestros hermanos. Y es porque también cobra mucha relevancia la comunidad, nuestra iglesia local, y en ocasiones quizá no nos podríamos dar cuenta, pero la consolación también viene de nuestros hermanos con los que nos compartimos nosotros. Sí que por eso es importante que nosotros nos incluyamos en la comunidad, nos incluyamos en la iglesia, que podamos estar abiertos también a compartir nuestras cargas, nuestras necesidades, los momentos de angustia en los que estamos pasando. Y también nosotros debemos mostrarnos estar disponibles para ofrecer también consuelo a los demás, para también ofrecer consejos. Y esto en este punto, que nosotros también podamos ser útiles para el Señor y también poder dar consuelo a quien también lo esté necesitando. Amén. Gracias, hermanos. Finalmente, el punto 3 le coloqué una experiencia particular para mostrar un principio universal. Un poquito largo el título del punto, pero creo que expresa bien lo que Pablo está haciendo. Él habla de su experiencia particular, lo que él había sufrido, para mostrar un principio universal. El principio es el principio del consuelo de Dios y cómo ese se manifiesta. Em, en el verso 8, ¿no? Dice, estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Dice un comentarista, el término aquí es eaxa porentanai en el griego, una palabra infrecuente, literalmente significa sin salida. Aquí el nosotros de Pablo es yo, y su confesión de angustia surge a partir de su experiencia de tanta presión. Algunas versiones lo traducen como completa e insoportablemente aplastado. Así estaba el gran apóstol Pablo, ¿no? Que para nosotros obviamente es un ejemplo de virtud, de fe, de conocimiento, de entrega, de tantas cosas. Pero él se sintió así, eh, literalmente aplastado, insoportablemente aplastado. Fue de tal magnitud, dice este autor, la experiencia del apóstol, que una tercera característica es que estuvo al borde de morir, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Bueno, aquí está lo que se perdió un poco en el audio, yo lo compartí como texto en el video, ¿no? Para los que no pudieron escuchar, no lo voy a repetir porque hay harta información, pero ahí hay una cita de un autor. ¿Y cómo nosotros aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, tal vez algunos de ustedes pueden sentirse hoy así, y si no se sienten hoy así, eh, la verdad es que puede venir el día de mañana la prueba, va a venir aflicción, te puedes sentir sobrepasado, exhausto, sin salida, aplastado como se sentía el apóstol Pablo, e incluso a riesgo de vida, ¿no? Son cosas que el apóstol no estaba imaginando sobredimensionando, eran sus vivencias. Y también muchas veces, hermanos, son las cosas que a nosotros nos toca vivir o nos va a tocar vivir. Entonces, debemos estar prevenidos, ¿no? Yo creo que estamos en una ventaja, hermanos, como creyentes, nosotros, como parte de esta comunidad de fe, y es que este tipo de enseñanzas frecuentemente las estamos hablando. Y obviamente eso debe prepararnos, entonces el día de mañana cuando venga el dolor, cuando venga el sufrimiento, nosotros vamos a sufrir, vamos a llorar, la incertidumbre es una cuestión muy difícil de enfrentar. Sin embargo, sabemos que la advertencia en la palabra del Señor está. O sea, ¿por qué hago esta diferencia? Porque en otras realidades de iglesia no se hablan de estas cosas, sino que se habla de, de lo contrario, de que probablemente el venir a Cristo significa que a ti te va a ir bien, que vas a tener éxito en el trabajo, vas a tener buena salud, que todo es maravillas, pero no es así, no es así. Uno lo ve en la Escritura una y otra vez, las advertencias de que vamos a pasarlo mal en determinadas situaciones está por doquier en la Biblia. Y yo creo que en ese sentido estamos nosotros, al pertenecer a esta pequeña comunidad de fe, a esta pequeña iglesia local, estamos advertidos al respecto. Entonces, esa advertencia debe ser útil.
debe ser útil, de manera que no nos sintamos tan sorprendidos el día de mañana cuando la situación sea difícil, o a lo mejor hoy mismo. Tú lo estás pasando mal, estás en la prueba, estás en sufrimiento, eh, que no te llame tanto la atención porque es parte del caminar de nuestra vida como creyentes. Ahora, el texto que nos está diciendo que tendremos consuelo. Y tú estás, hermano, recibiendo ese consuelo. El día de mañana, cuando estés en la prueba, vas a estar en disposición de recibir ese consuelo que la Biblia nos enseña que es por agentes humanos. Y esos agentes humanos debiesen estar en el contexto de nuestra iglesia local. Pablo, dice Warren Wiersbe, Pablo podía haber perdido la esperanza de salir con vida, pero Dios no había perdido la esperanza en cuanto a Pablo. Y ese es un punto importantísimo de esta enseñanza. Nosotros, nuestra visión del asunto siempre es corta. Nosotros no vemos las cosas como son. Nosotros no vemos el final desde el principio. Dios sí, Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve el final de la historia. Y, y es por eso que nosotros tenemos que abrigar también esperanza en medio de las situaciones difíciles. Esa fue la interpretación de Pablo de la situación, ¿no? En el verso 9 dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Él pensaba que ya está todo perdido. Y aquí viene también algo que yo meditaba hoy día, em, siguiendo en el mismo verso, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita muertos. La tribulación, iglesia, el sufrimiento, puede ser usado por Dios para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos. O dicho de otra forma, para que nosotros confiemos más en Dios y no en nosotros. La tribulación descubre quiénes verdaderamente somos. Porque yo aquí puedo lucir como un cristiano maduro, preparado para la tribulación, pero ¿dónde se va a saber? ¿Cuándo yo voy a saber si verdaderamente soy ese cristiano preparado para la tribulación? No es aquí en la teoría, es en la tribulación. En la tribulación entonces, iglesia, descubre quiénes somos y nos lleva a confiar en Dios. ¿Y qué es lo que puede hacer Dios? Dice Pablo, ocupa este argumento, ¿no? Algo imposible, dice, sino en Dios que resucita a muertos. No confiar en nosotros, que nosotros somos absolutamente limitados en visión y en poder, sino confiar en Dios, que tiene el panorama completo y de que es capaz incluso de resucitar muertos. ¿Cómo terminó esto para Pablo? El desenlace que Dios tenía preparado en su caso particular, ¿no? Tenemos que enfatizar eso, no es que siempre Dios nos va a librar de la misma manera o según nosotros pensamos. Dice, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza, perdón, de que Él aún nos ha de librar. O sea, la experiencia de Pablo fue tal que él reconoce que Dios lo libró, pero que también tiene confianza respecto del futuro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios lo determinó. Porque yo les decía el domingo, Pablo murió. Pablo murió, no en esta ocasión ni después, pero Pablo murió. ¿Sí? ¿Y murió cuándo? Cuando Dios había terminado el propósito de Dios con él. Ahí murió Pablo, pero no antes, precisamente en ese momento. Y así, esa certeza también tenemos que tener nosotros. Finalmente termina este pasaje, ¿no? Con Pablo reconociendo la asistencia de la oración por él. Dice, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido, ¿no? Ese regalo, esa intervención de Dios, a eso se refiere con el don, esa intervención de Dios a favor del apóstol Pablo por medio de las oraciones de muchos, ¿no? Probablemente, perdón, la aplicación aquí más directa es cómo la iglesia debe orar por sus líderes también. Y obviamente en una segunda instancia, también cómo la iglesia deben orar unos por otros siempre, obviamente también en medio de las dificultades. Em, Dios cumple su propósito y si nosotros miramos toda la enseñanza de manera completa,
nos damos cuenta que Dios trae consuelo, Dios es el Dios de consolación, Él trae consuelo a través de agentes humanos que podemos ser nosotros, y Dios también cuenta con la oración. Entonces ahí está la soberanía de Dios y la responsabilidad. Dios quiere que nosotros seamos consolados, sí, Dios quiere traer consuelo en medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Em, Va a utilizar agencia humana, ¿no? Y en esa agencia humana está nuestra responsabilidad de estar disponibles. Y también, como dice Pablo en algún momento, yo no quiero que ignoren esto. Ahí está también la responsabilidad de quienes sufren de poder exponerse, de poder abrirse para recibir consolación. Porque de otra manera es difícil. No digo que no se pueda dar, ¿no? A través de alguna intuición que Dios ponga en el corazón o que te puedas acercar a un hermano o hermana que está pasándolo mal, sí puede pasar. Pero lo natural, así como el apóstol Pablo no quería que ignoraran la situación de él, es que tampoco nosotros nos enfrasquemos o nos aislemos en nuestros propios problemas sin tener la oportunidad de que la iglesia del Señor, esa manifestación también de la gracia de Dios, ahí podamos recibir abrigo, volviendo a ese pasaje en Hechos, ¿no? Que la iglesia nos pueda rodear en determinado momento, cuando estamos débiles, cuando estamos en dolor, en sufrimiento. Y imagínese usted esa escena, Pablo casi muerto ahí afuera de la ciudad, los discípulos rodeándole, y Pablo se levanta. Así estamos nosotros a veces, hermano. Estamos en el suelo, sin mucha esperanza, derrotados tal vez, y, y heridos, como el apóstol Pablo, a lo mejor de manera emocional. Y ahí, a lo mejor, muchas veces ni siquiera necesitamos tanta, tanto conocimiento o la teología del sufrimiento. En el caso de Pablo allí, ¿no? Era un dolor físico, él necesitó estar rodeado. Y me acordé esto lo he dicho antes, pero nunca está de más de repetirlo, em, de la experiencia que vivió el pastor Patricio Curinao cuando él perdió a su hija de 12 años, que murió en un accidente. Y él cuenta en un programa que nosotros lo tuvimos hace años en Entre Hermanos y Pastores. Él dice que una de las cosas que más echó de menos en ese proceso de duelo fue la compañía de hermanos. Porque claro, por el hecho de ser pastor, muchos no se sentían en la posición de ir a estar con el pastor. Pero él decía que una de las cosas que tal vez hubiese sido distinto y lo hubiese ayudado un poco más es la sola presencia de los hermanos. Haberse sentido rodeado, porque incluso las palabras y las ideas allí pueden sobrar, pero la compañía o un abrazo, o alguien que te exhorte, que te haga compañía, puede ser un gran instrumento en las manos de Dios. em, Alguien que pueda orar por ti en un momento en que a lo mejor las palabras no resultan. Y para eso no necesitamos ser consejeros o expertos en determinado tema, ¿no? Necesitamos tener la disposición de dejarnos utilizar por Dios en favor del que está sufriendo. Y la oración, por supuesto, hermanos. La oración tal como el apóstol Pablo reconoce hacia él. Y yo les decía el domingo, ¿cuánto más nosotros? Si el apóstol Pablo dice, bueno, oren por mí. Gracias a su oración, la intervención de Dios fue posible. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros que no estamos a la altura del apóstol Pablo? Esas son las responsabilidades. Dios soberanamente quiere traer consuelo, Él va a traer consuelo, pero Él también, nosotros responsablemente tenemos que ser esos medios a través de nuestro actuar y a través de nuestra oración. Con eso termino. Sí, esta experiencia del apóstol Pablo, esta aflicción me hace, la verdad, pensar solo en lo frágil que somos, ¿cierto? En lo frágiles que somos nosotros. Al igual que Pablo, nosotros somos frágiles también, somos débiles y las aflicciones muchas veces nos sobrepasan también, ¿cierto? Sobrepasan nuestras fuerzas. Y necesitamos la ayuda del Señor, ¿cierto? Pero también de nuestros hermanos, ¿cierto? El Señor, como se estaba enseñando, ocupa
a sus hijos, para consolar a sus hijos, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados siempre a confiar en nosotros mismos, eso nos pasa mucho, y en lo que nosotros vemos, ¿cierto? En lo que está frente a nuestros ojos. Y creo que las aflicciones también, el Señor lo que hace es volvernos a la confianza, a la dependencia de Él, ¿cierto? Pueden pasar dos cosas: o me aparto del Señor, o me vuelvo a depender de Él con todo mi corazón, ¿cierto? Porque hay situaciones en las cuales nosotros no podemos hacer nada, no podemos intervenir, porque hay situaciones que nos sobrepasan, porque son más grandes que nosotros. Ni con todo el dinero del mundo podemos intervenir. Entonces, como dice el texto, Dios resucita a muertos, y Él sí puede intervenir, y ese debe ser nuestra esperanza, nuestro consuelo. Entonces, creo que debemos confiar y depender de Dios, obviamente, ¿cierto? Lo primero que debemos que hacer es eso, pero también tenemos esa dependencia de las oraciones de nuestros hermanos, ¿cierto? Porque Dios usará esas oraciones también muchas veces para traer respuestas, para traer consuelo. Entonces, hermano, bueno, somos frágiles, necesitamos que otros oren por nosotros, y nosotros también debemos orar por los demás que también son débiles y frágiles como nosotros. Y así, en esa dinámica, ¿cierto? Dejar que Dios traiga consuelo a nuestra vida y a los hermanos que nos rodean también. Eso, hermanos. Amén. Me gustaría comenzar con leer Romanos 5, que dice, versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nos damos cuenta que la tribulación nos ayuda a crecer, nos ayuda a crecer espiritualmente como personas, a desarrollar virtudes como la esperanza, como la paciencia, como la perseverancia. Recién decía nuestro hermano Sergio, puede ocurrir dos cosas: o te aferras a Cristo o finalmente te alejas. Y, y entre todos los que estamos aquí sería muy triste ver que alguien se aleja por estas tribulaciones. Así que lo importante es que nos aferremos a Cristo, nos aferremos a su palabra, a sus promesas, y recordar, ¿cierto? Su palabra, meditar en ella. En el versículo 9 de la prédica damos cuenta que podemos confiar incluso en los momentos de caso más extremos que está viviendo el apóstol. Y esto nosotros también lo podemos aplicar en nuestra vida familiar, personal, laboral también, que en ocasiones en el trabajo no siempre están las condiciones que uno quiere. Finalmente el apóstol Pablo era muy consciente de las oraciones de los hermanos, la oración intercesora, como le decimos a algunos. Y respecto a esto de esta oración, me gustaría dejarle algunas preguntas. Si es que cuando la iglesia se pide oración, oramos por quien está en tribulación, o simplemente vemos el mensaje, vemos la ayuda y no oramos. O estamos dispuestos a dedicar ese tiempo para yo orar por mi hermano o mi hermana que lo necesite. Entonces, meditemos en estas preguntas para que nosotros también dediquemos tiempo a orar. Si alguien pide oración, oremos por esa persona, no nos quedemos solamente como que se oró en la iglesia y bueno, ya oro de esta persona el otro domingo o el miércoles, no sé, sino que también en nuestra oración con el Señor también podamos orar por quienes lo están necesitando. Mm. Y me gustaría terminar con unos versículos que a mí personalmente me ayudan mucho cuando estoy en momentos de dificultad, de tribulación, que es 2 Corintios 4, versículos 7 en adelante, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, el poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a, vamos a orar para terminar este tiempo de aplicación y de meditar en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos la oportunidad que tú nos das de reunirnos a volver a tu palabra, Señor, a lo predicado el día domingo. Este es un tema, Señor, que nos afecta a todos de una u otra forma, ya sea que estemos hoy
pasando tiempos de prueba, o tal vez algún familiar, hermano en la fe que está pasando tiempos de prueba. No hay manera en que esta palabra no nos afecte, no hay manera en que esta palabra no despierte un actuar en nosotros, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, tal como decía Patricio recién. A veces se pide la oración, lo dejamos ahí en el aire, cuando lo que debiésemos hacer es en ese mismo momento, si están dadas las condiciones, levantar una oración en favor de aquellos que están sufriendo, pasando momentos difíciles. Ayúdanos a cambiar, Señor, ayúdanos a hacer esos pequeños virajes de actos que a veces no llegamos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a ser más empáticos, más observadores también quizás, y poder también involucrarnos con el dolor de, de los que están sufriendo, Señor. Em, Permite, Dios, que crezcamos en este sentido y que estemos más los unos con los otros como iglesia local. Permítenos una mayor integración, a pesar de que producto de no tener a veces un lugar, eso un poco compite, ¿no? Con que tengamos más espacio para vernos, para compartir. Pero que esa no sea la excusa, Señor, sino que podamos también buscar otras instancias para, para fortalecer los vínculos, para preocuparnos, Señor, de manera activa los unos por los otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.